Bueno, pues buenas tardes a todos. Esperamos que hayáis tenido una comida agradable y que hayáis cogido fuerzas, que no ha sido muy copiosa para poder aguantar bien la tarde que tenemos por delante. Continuamos en estos 10º encuentros sobre la transición, dedicados al discurso político y las transiciones, España y Europa, con dos expertas que vienen de Canarias. Marina Díaz Peralta, que es coordinadora de Cognición, Texto y Contexto, división del Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales, de la ITEX, de la ULPGC, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que ha publicado en editoriales y en revistas de rango internacional indexadas en las principales bases de datos y numerosos trabajos sobre el español desde una perspectiva cognitiva, comunicativa e intercultural. Igualmente tenemos con nosotros a Gracia Piñero. Ella es profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro de la división también de Cognición, Texto y Contexto del Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales, y desarrolla su labor de investigación en torno a diversos aspectos del español abordados desde el punto de vista lingüístico, comunicativo e intercultural. Van a dar una ponencia conjunta. Inicialmente íbamos a contar también, lo veis en el programa, con la profesora María Jesús García, que no ha podido asistir. Entonces se dividirán la ponencia entre ellos y el título de la ponencia es El discurso político español en el contexto de la transición, una aproximación cognitiva. De alguna manera continuamos con la intervención de la profesora Carmen de esta mañana, que bueno, inicialmente su intervención iba a ser esta mañana, pero la pasamos a la tarde, con lo cual, habiendo ya calentado motores esta mañana, la audiencia es toda vuestra y deseosos de escucharos. Muchas gracias por vuestra participación. Buenas tardes a todos. Vamos a aprovechar que somos las primeras en intervenir esta tarde para arañar unos segundos de nuestra intervención, aprovechando también que no está el profesor Díaz Barrado recordándonos la necesidad de que nos adecuemos estrictamente al tiempo estipulado, porque en realidad necesitamos empezar mostrando nuestro agradecimiento. En primer lugar, desde luego, a la Fundación y a la Universidad de Extremadura, por dos razones fundamentales. La primera, por habernos permitido estar aquí hoy, habernos dado la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes, disfrutando estas jornadas y además rodeada de especialistas de tanta relevancia en sus distintas disciplinas. Y la segunda razón, desde luego, igualmente importante, tal vez incluso más, porque nos ha permitido disfrutar del calor humano que parece que irradia de Cáceres, ya desde el mismo momento en que llegamos a Madrid y nos encontramos con el profesor Díaz Barrado. La verdad es que no hemos podido ser mejor acogidas y no podemos estar más contentas y más agradecidas por estar aquí. Y sí que me gustaría también mencionar a una persona que durante estos años, desde hace ya tiempo, actúa a modo de elemento aglutinante de investigadores distintos, de universidades distintas y distantes, que tienen en realidad un objetivo en común, que es el discurso político estudiado en su contexto. Me refiero a la profesora Carmen Pineira, a quienes ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar esta mañana y que esta tarde nos acompaña también. Y ya para acabar, quiero transmitirles el saludo de nuestra compañera María Jesús García Domínguez, quien con todo el dolor de su corazón no ha podido estar hoy aquí con nosotros porque obligaciones derivadas de su cargo de vicerrectora se lo han impedido. Una vez dicho todo esto, voy a empezar con lo que de verdad nos trae aquí ahora, que es proporcionarles una muestra de cómo analiza nuestra división el discurso político desde una perspectiva lingüística, desde una perspectiva cognitiva. Y para no desbordar los márgenes establecidos, si me lo permiten, les voy a leer lo que les traemos aquí. Nuestra línea de trabajo parte de una concepción amplia del discurso político que integra tanto los textos producidos por los profesionales de la política como los generados por los ciudadanos que participan activamente en el debate público que tiene lugar a través de los medios de comunicación. Políticos y ciudadanos, por tanto, protagonizan un juego polifónico que se va fraguando en distintos escenarios y que pone al descubierto las diversas concepciones e ideologías con que los miembros de la comunidad interpretan el mundo en el que viven y los recursos lingüísticos que utilizan para representarlas. Este planteamiento integrador, que concibe como potenciales actores políticos a todos los individuos de una comunidad, requiere la búsqueda de un marco teórico y metodológico que permita desarrollar un análisis del discurso político capaz de dar cuenta de toda su complejidad. En nuestro caso, somos de la opinión de que el análisis crítico del discurso y la lingüística cognitiva
constituyen las herramientas idóneas para explicar la naturaleza caleidoscópica del fenómeno objeto de estudio. Ambas corrientes, surgidas hace ya algunos años como reacción a los paradigmas formales y estructuralistas, asociales y acríticos que predominaban en las décadas 60 y 70 del siglo XX, confluyen en investigaciones actuales para estudiar, describir y explicar las estructuras discursivas que produce el individuo en su contexto social. En efecto, el análisis crítico del discurso concibe la actividad textual como una manifestación de la interacción social y como un espacio para la construcción de las identidades de los interlocutores sociales. Por su parte, la lingüística cognitiva aborda la producción discursiva con el fin de poner al descubierto los procesos cognitivos mentales que conforman el pensamiento de los individuos que interactúan a través de los textos, al tiempo que contribuyen a la creación de tales identidades y a su confrontación. En definitiva, nos situamos en esa línea de trabajo defensora de la confluencia de estas dos disciplinas, que aunque heterogéneas, contribuyen al estudio del texto político integrando su dimensión social e ideológica y su vertiente individual y cognitiva. En los próximos minutos presentaremos dos muestras de la eficacia de este marco conceptual para el estudio de la comunicación política en el contexto de la transición española. En la primera de ellas aplicamos los principios teóricos y metodológicos de la gramática cognitiva y del enfoque sociocognitivo. En la segunda demostraremos el rendimiento de la teoría de la metáfora conceptual de raíces cognitivas para delimitar el anclaje ideológico de los interlocutores sociales. Como se ha ido diciendo a lo largo de toda esta jornada, desde hace ya mucho tiempo se está llevando a cabo una revisión de la operación política que condujo a España de la dictadura franquista a la democracia, lo que en opinión de algunos autores pone en evidencia la fragilidad del consenso en el que se fundamentó la llamada transición. Como es sabido, la transición española requirió un pacto en el que intervino la casi totalidad de las organizaciones y fuerzas políticas, tanto las que procedían directamente de la dictadura franquista como las que se oponían al régimen, que se vieron, además, en la tesitura de tener que renunciar a parte de sus objetivos, según afirman algunos autores, con el propósito de satisfacer las expectativas de normalidad democrática de la sociedad española. No existe consenso en lo que a este periodo de la historia se refiere en nuestros días, ni siquiera cuando se habla de esas ansias de estabilidad democrática de la sociedad española. Me gustaría leerles a modo de ejemplo unas palabras extraídas de la obra de un escritor y periodista, que no de un historiador. Recordemos las palabras de Pilar esta mañana cuando hablaba de los periodistas que pontifican. Bueno, pues este es un periodista que pontifica. Pero después de todo es una muestra clara de cómo la controversia tiene que ver con todos los aspectos de la transición. Es un fragmento extraído de una obra de Gregorio Morán que se llama El precio de la transición, publicada en el año 2016. Y dice Gregorio Morán: la estabilidad del sistema democrático estaba vinculada a una serie de falsedades consensuadas, o lo que es lo mismo. Una clase política de doble procedencia, la dictadura y la oposición ilegal, interpretaban que solo ellos podían darle estabilidad al nuevo régimen porque la sociedad no había sido la que formalmente forzara el cambio y no había más remedio que construirle un mundo político paradisiaco. Ese consenso endeble que acabo de mencionar obligó a las organizaciones políticas que se habían opuesto al régimen a asumir que la transición adoptara como punto de partida la legalidad de la administración, del ejército y de las fuerzas de orden público que habían defendido la dictadura y perseguido cualquier indicio de oposición. Tuvieron que respetar del mismo modo los privilegios concedidos a la jerarquía eclesiástica y la permanencia de los símbolos que habían representado al Estado franquista. Y de nuevo, reproduzco las palabras de Morán. En aras de no agudizar la inseguridad, hubo que admitir una falacia tan burda como la de que en aquella pelea política no había vencedores ni vencidos, sino que todos, hermanados ante el altar de la patria, se ofrecían ufanos para arrinconar a los irreductibles del antiguo régimen. De la Secretaría General del Movimiento y del Partido Comunista, líderes responsables sellaban un pacto de honor no exento de características sicilianas para un futuro común y un pasado inexistente. ¿Quién podía negarse si cada uno tenía lo que el otro deseaba? Unos personajes temerosos de su crédito, conscientes del riesgo de una opinión pública enterada, decidían avalarse mutuamente. Por todo esto, autores como Alexander afirman que la transición democrática fue como poco respetuosa con el pasado inmediato y ha provocado, entienden otros, que determinados comportamientos y actitudes de la España franquista sigan vigentes en nuestros días. Ilustra esto que les estamos diciendo, Vázquez Montalbán, lamentablemente fallecido, quien al escribir sobre las políticas del primer gobierno del PP, es decir, el de José María Aznar, hablaba de nacionalcatolicismo cultural, educacional y mediático.
Esta forma de referirse al ideario que anima las políticas de la derecha cuando ocupa el poder se ha prolongado en el tiempo. Y eso, para confirmarlo, basta con leer los diarios de sesiones actuales. En nuestro caso, nosotras, aquí ahora, vamos a demostrar esa afirmación centrándonos en el análisis de una serie de textos de contenido político que vieron la luz en el periodo del segundo mandato del PP, el de la presidencia de Rajoy, en mayoría absoluta. Concretamente, presentaremos los datos obtenidos mediante el análisis de las estructuras gramaticales que vertebran algunos artículos de opinión publicados en el país a lo largo del año 2013, con el propósito de mostrar cómo la prensa española próxima a la izquierda difunde la idea de que el gobierno de Mariano Rajoy significa la pervivencia al ideario previo a la transición y lo hace empleando contenidos y estructuras conceptuales que transportan a sus lectores a la España predemocrática. En definitiva, mostraremos, aplicando el análisis de sus discursos, algunos de los principios teóricos y metodológicos de la gramática cognitiva y del enfoque cognitivo, como ya dije antes, la perspectiva conceptual e ideológica que adoptan los articulistas del país para definir y gestionar el contexto político, expresando una evaluación, veremos, con un claro propósito claramente deslegitimador. Postula la gramática cognitiva que todos los aspectos gramaticales llevan asociados una carga significativa. Ahora bien, según precisa Langacker, este significado no es veritativo condicional, no emerge a partir de la relación entre la lengua y el mundo, sino que constituye una muestra de cómo los hablantes entienden, conceptualizan lo que les rodea. El significado lingüístico es entonces la articulación de ese contenido por medio de unas estrategias de estructuración conceptual que permiten al sujeto conceptualizador, entre otras cosas, concebir una misma escena de maneras alternativas, desde diferentes perspectivas o con distintos modos de distribuir la atención por los elementos que la conforman. El papel de la gramática es, como resultado de esas operaciones de estructuración conceptual, proporcionar un armazón al contenido conceptual. Otro de los presupuestos de la gramática cognitiva es que existe una íntima e inmanente relación entre el discurso y las unidades lingüísticas en las que éste se materializa. Tales unidades, que se abstraen de actos de habla reales, constituyen rutinas cognitivas convencionales que se activan y se ejecutan cuando un determinado evento de uso, como el discurso político, crea la necesidad. Y en esa activación provocada por el discurso político, los condicionantes físicos, sociales, culturales, emocionales y evaluativos, presentes en la conciencia de quienes participan en el debate en un medio de comunicación de izquierdas, se manifiestan en la selección de unos patrones gramaticales que incorporan formas particulares de acceso mental a las descripciones que en este caso concreto se hacen de lo que está aconteciendo en la sociedad y en la política española de ese año 2013. Comparte, por tanto, este trabajo que le estamos presentando aquí, lo defendido por Langacker, para quien tan importante es la perspectiva que adopta el hablante ante un evento como la construcción gramatical que selecciona para representarlo. En efecto, son cuestiones fundamentales para la gramática cognitiva, tanto la capacidad que tiene el ser humano para abordar una misma escena desde diferentes perspectivas, como el modo en que éste se refleja en la lengua. Uno de los hallazgos más importantes en este sentido es que la función de las estructuras sintácticas es precisamente poner a disposición del hablante maneras distintas de materializar en el discurso las diferentes estructuraciones conceptuales que se pueden hacer de un mismo acontecimiento. Esto significa, de un lado, que para la gramática cognitiva no hay una única forma objetiva de describir lingüísticamente una situación. Y creo que cuando hablamos de discurso político, eso desde luego es un acerto fundamental. Y de otro, que para llevar a cabo un análisis lo más completo posible de las construcciones gramaticales utilizadas por el sujeto conceptualizador en su discurso político, se hace necesario, de acuerdo con los postulados del enfoque cognitivo, tener en cuenta que tales construcciones pueden constituir una evidencia discursiva de los valores del sujeto, de la posición que adopta frente a lo descrito o de su pertenencia a un determinado grupo. En consonancia con todo esto que les estamos diciendo, examinaremos algunas de las estructuras más relevantes elegidas por los articulistas del país y descubriremos, materializadas en la arquitectura sintáctica de sus discursos, la particular concepción y representación propia de un individuo de izquierdas que presenta ante sus lectores la actividad política del PP como una pervivencia clara de los usos y costumbres anteriores a la transición. El análisis de las estructuras gramaticales que vehiculan la ideología que permea todo discurso político determina la necesidad de trabajar con un corpus que permita sacar a la luz esas operaciones subyacentes de estructuración conceptual de las que les hablaba antes,
llevadas a cabo por el hablante con el propósito de organizar y controlar las opiniones del grupo social al que se dirige. Configuran el corpus que hemos empleado para el análisis, como tienen ustedes en la diapositiva, 120 artículos de opinión publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 en El País. Estos textos constituyen, sin duda, una muestra de discurso político, dado que en todos ellos se mantiene determinada posición política cuyo objetivo fundamental es incitar al destinatario a la acción. Hemos seleccionado para el análisis todos aquellos textos en los que se detecta la presencia de términos claves tales como PP, política, gobierno, Rajoy, ministro, ministerio, ley y decreto. Aquí les vamos a presentar algunos de los resultados obtenidos a partir de un subcorpus de 30.000 palabras en el que las estructuras seleccionadas por los periodistas de izquierda insisten repetidamente en la idea de que el gobierno del PP constituye un reflejo de la España actual de un pasado no tan lejano definido por la dictadura franquista y el catolicismo de Estado. Se trata, por otra parte, de un análisis cualitativo que pretende explicar el discurso de los articulistas del País, describiendo de la manera más exhaustiva un número muy limitado, que es el que les vamos a presentar esta tarde aquí, de casos, aunque suficiente para corroborar la existencia de patrones significativos. Todas las estructuras que presentaremos a continuación se organizan desde el punto de vista de su contenido conceptual en lo que se ha denominado mini narrativas o escenarios, que se activan en la mente del lector gracias al léxico seleccionado por el productor textual, quien lo combina a los distintos tipos de estructuras que conforman la arquitectura sintáctica de su discurso. Tales escenarios proporcionan un punto de referencia para la conceptualización del partido conservador en el poder y también transportan la intención deslegitimadora de los autores, puesto que sin duda contribuyen a establecer una analogía entre el gobierno del PP y un periodo negativo de la historia de España que provocó el rechazo internacional y que se consideraba definitivamente cerrado. Estos dos escenarios son el nacionalcatolicismo y la dictadura franquista. Este escenario, el nacionalcatolicismo, que actúa a modo de elemento con el que se establece la relación conceptual que permite caracterizar el gobierno de Rajoy, provoca la aparición de estructuras sintácticas que, junto con el contenido conceptual que portan, materializan en la superficie del texto la idea de que el PP exhibe, como les he repetido, en el presente, una de las señas de identidad más características de la dictadura militar. Veamos algunas de las construcciones gramaticales que actúan como señales que permiten al hablante inferir tal relación entre el gobierno del PP del año 2013 y el nacionalcatolicismo de la España predemocrática. En la primera, que tienen ustedes en la diapositiva, este es el gobierno más reaccionario, rancio, chupacirios, tragasantos y meapilas de la democracia. Vemos una estructura formada por un sustantivo acompañado de una serie de modificadores en función adjetiva. De la relación de dependencia sintáctica que se establece entre ellos, puede inferirse el significado que adquieren en el discurso tales unidades léxicas con función adjetiva y, por tanto, el acceso mental que abre el articulista para sus lectores a lo que está describiendo. En este contexto, el sustantivo núcleo determina los significados de las unidades con función adjetiva, pues estos dependen de la conceptualización del gobierno como una entidad a la que se atribuye un Estado. Por consiguiente, el sustantivo núcleo de la estructura sintáctica evoca el evento que se conceptualiza adoptando determinada perspectiva ideológica y los modificadores el escenario que sirve como término de comparación. Por otra parte, es obvio que las unidades léxicas que se engarzan en la estructura sintáctica se han utilizado con una evidente intención deslegitimadora, puesta de relieve por la personificación del gobierno. La incongruencia de tal dependencia conceptual y sintáctica se incrementa si recordamos además que en España, desde la Constitución de 1978 y como afirma el artículo 16, si no me equivoco, los poderes públicos son neutrales en materia religiosa. Chupacirios, tragasantos y meapilas, cuyos significados básicos les he puesto ahí, los significados tal y como los recoge el diccionario de la lengua española, traen a la mente del lector el escenario catolicismo de Estado, tan decisivo durante la dictadura española. Tal escenario genera útiles inferencias cuando se proyectan sobre lo evocado por el nombre al que modifican, el gobierno conservador del PP. La interacción del sustantivo y los lexemas en función adjetiva hacen mentalmente accesibles para el destinatario ciertos elementos pertenecientes a otra época que en la estructuración conceptual operada por el autor los equiparan a ambos.
Nos referimos en concreto a ese momento en el pasado reciente de la historia española en el que la vida pública e institucional experimentó una sacralización que hizo sumamente frecuentes distintas manifestaciones religiosas en las que tomaban parte con enorme asiduidad los ministros del gobierno, católicos practicantes y procedentes en muchos casos de organizaciones que podrían considerarse ultracatólicas. Así, con los modificadores de función adjetiva seleccionados, el autor hace retroceder al lector a un tiempo pasado, concretamente a ese pasado que algunos definen como fascista, punto de referencia elegido para que este último comprenda el verdadero significado y alcance de una legislatura dominada por el PP. La misma lectura parece posible en las muestras que presentamos a continuación, pues de ellas también se deduce que el propósito del autor no es otro que afirmar que el gobierno español, lo mismo que Ortega y Gasset dijo en su momento de la Iglesia Católica, cito textualmente, ha abandonado el presente. Y dice el fragmento, pero insiste Mariano Rajoy, sin duda el jefe espiritual de la alegre muchachada, en hacer una política de cercenamiento de derechos de los ciudadanos con la vista puesta en reforzar a su electorado más fanático. En este fragmento podemos observar el uso de los grupos nominales jefe espiritual y alegre muchachada, que conforman una estructura gramatical que fuerza a los lectores a inferir la existencia de lexemas implícitos que le permitirán acceder al significado pretendido por el autor. Rajoy y sus ministros son a la sociedad española actual lo que los líderes espirituales y los movimientos católicos juveniles a la España de la dictadura. Por otra parte, es precisamente, esta conjunción de grupos nominales constituyen lo que la lingüística cognitiva describe como una estructura X y Z, como una metáfora X y Z. Bueno, por otra parte, es precisamente el adjetivo espiritual el que indica al destinatario que el sustantivo al que modifica jefe no debe ser entendido en su significado básico. Se trata, por tanto, del elemento conceptualmente independiente dentro del grupo nominal y al que se debe la conceptualización de Rajoy como un jefe espiritual de aquellos que guiaban esa práctica tan común en la España surgida tras la Guerra Civil, los ejercicios espirituales. En estos ejercicios, que formaban parte esencial del adoctrinamiento y la evangelización llevada a cabo por la Iglesia en la vida diaria de los centros educativos, participaron activamente determinados movimientos juveniles especializados. De ahí la presencia del sustantivo muchachada, que no solo actúa como un nuevo marcador de la intención deslegitimadora del autor, fíjense en el significado muchachada, acción propia de los muchachos, conjunto de muchachos, sino que también mantiene activa en la mente del lector la imagen construida por el autor. De nuevo nos encontramos con la misma estructura, grupo preposicional más preposición más grupo preposicional. De nuevo nos encontramos con la misma metáfora conceptual, X y Z. Algunos elementos representan lo que se está conceptualizando y el tercero, el elemento que se toma como término de comparación. Y de nuevo el lector se ve en la necesidad de hacer una serie de inferencias que le permitan descubrir cuál es el mensaje pretendido por el autor. A nuestro entender, estos significados son los siguientes. La política económica del PP es a la sociedad española actual lo que los ejercicios espirituales a la sociedad española de la dictadura, por un lado, y los beneficios de la política económica del PP son a la sociedad española actual lo que los beneficios de los ejercicios espirituales a la sociedad española de la dictadura. Y quien no conozca cuáles son estos beneficios, pueden leer la obra de Rambla, que dice lo siguiente. El beneficio era el consuelo que debe ofrecer con actitud alegre y positiva el que da los ejercicios espirituales a la persona que participa en ellos, que se siente abrumada por los sacrificios y las renuncias que le exige su religión y a quien se le ofrece como único consuelo una recompensa en una vida futura en el más allá. En lo que al segundo escenario se refiere, dictadura franquista, la primera afirmación que podemos hacer es que los recursos semánticos y sintácticos elegidos por distintos autores llevan a suponer la existencia de una metáfora conceptual subyacente. El progreso negativo es un movimiento hacia atrás. Veamos el primer extracto. Este gobierno de miseria para los demás ha conseguido arrastrarnos
a la década de los 60 y a ser de nuevo la vergüenza de Europa. En este fragmento nos encontramos con que el gobierno del PP y la sociedad española, en este caso representado por la Proforma Nos, actúan como argumentos de un verbo transitivo, arrastrar. Las primeras acepciones recogidas por el diccionario de la lengua española, como siempre la tienen ustedes ahí, confirman la falta de congruencia que supone la aparición, en un contexto centrado en el mundo de las ideas, de una unidad léxica cuyo significado básico denota actividad física generadora de una energía, de una fuerza capaz de actuar sobre alguien o sobre algo, en este caso los españoles. Asimismo, el gobierno y la sociedad española desempeñan determinados roles derivados de la semántica del evento conceptualizado. El primer grupo nominal, este gobierno de miseria, designa al agente, el realizador directo y la causa voluntaria de la acción mencionada por el verbo. El segundo nos designa al objeto afectado, pues el verbo que lo selecciona señala un proceso que da como resultado un cambio de ubicación en el espacio, en este caso temporal. Parece, por tanto, que el verbo arrastrar se comporta, según el patrón descrito por Talmi, como un causativo, más concretamente, como uno de los que significan causalidad extendida de movimiento, y que el sustantivo gobierno presenta en el contexto algunos de los contenidos semánticos propios de la causatividad, que son fuerza e intención o propósito. Así, mediante la estructura sintáctica elegida, el articulista conceptualiza al gobierno y sus políticas como un agente arquetípico que voluntariamente inicia una actividad física cuyo resultado es la transferencia de energía a un objeto externo, la sociedad española, que se ve obligado a moverse en una dirección indeseada. Esta estructuración conceptual surge a partir del modelo dinámica de fuerzas que se ha demostrado habitual en el discurso político, con el fin de conceptualizar la noción de causa. En nuestro fragmento, la sociedad española se presenta ante el lector como un agonista cuya resistencia al movimiento es quebrada por una fuerza externa poderosa, el antagonista, es decir, el Partido Popular y sus políticas. De otro lado, la presencia de la estructura con valor temporal a la década de los 60 refuerza la interpretación ideológica de esta construcción transitiva, instanciación en la superficie del texto de la metáfora conceptual, como les acabo de decir y tienen ahí también recogido, un progreso negativo es un movimiento hacia atrás. Todos los ejemplos encontrados en este segundo escenario conducen al lector a construir la misma interpretación del significado implícito. El gobierno del PP, sus acciones, sus decisiones, sus novedades en materia de legislación suponen un retroceso para la sociedad española, una regresión al tiempo anterior a la transición, al tiempo de la dictadura franquista. En definitiva, conducen a la metáfora conceptual, el progreso negativo es un movimiento hacia atrás. Veamos otro ejemplo. Si el ministro de Justicia hubiera seguido dándole a la moviola, hubiera llegado a donde quieren los que apoyan el punto muerto, la España de Franco, que ya sabemos qué color tenía. En este extracto nos encontramos con las estructuras predicativas, darle a la moviola y llegar al punto muerto. El verbo dar actúa en este contexto como un intransitivo de acción o de evento que denota un proceso que depende de la voluntad de un agente, el ministro de Justicia, y por tanto lleva implícita la noción de causatividad. Lo acompaña un grupo nominal cuyo núcleo, moviola, desempeña en la semántica del evento conceptualizado el rol de receptor de la transferencia. También es significativa la presencia del verbo llegar y del sintagma nominal el punto muerto. Y más significativos son sin duda los significados básicos de estos sustantivos y estructuras que aquí les recojo. Moviola, máquina de montaje cinematográfico que permite hacer retroceder la película, cortarla o intercalar escenas en ella, además de sincronizar su banda sonora. Llegar, alcanzar el fin o término de un desplazamiento. Punto muerto. En las máquinas de vapor, motores de combustión interna, posición en la que el émbolo cambia el sentido de su movimiento. Contribuye al proceso de inferencia que acerca al lector a la intención deslegitimadora del autor el grupo nominal La España de Franco, que ya sabemos qué color tenía. La política del partido que asumió el gobierno con mayoría absoluta tras las elecciones de 2011 es en realidad un mecanismo que hará retroceder a la sociedad española, cambiar el sentido de su movimiento hasta encontrarse de nuevo en la dictadura franquista, 40 años de aislamiento a los que la falta de progreso
convirtió en un tiempo perdido. En la vida política de este pasado tuvo una presencia destacada la Falange Española, como ustedes bien saben, partido político de ideología fascista, mencionado metonímicamente por el autor del fragmento a través del color azul de la camisa de algodón con la que se uniformaban sus miembros y que en nuestros días es el color corporativo del PP. En definitiva, en este ejemplo, igual que en el anterior, vemos cómo el gobierno del PP es la causa de que la sociedad española retroceda a la fuerza a un pasado indeseado. Y o es la causa de este retroceso o está deseando ser protagonista de este retroceso, que es lo que ustedes pueden ver ahí en ese último ejemplo. Gallardón, me temo, este fragmento sale en un artículo dedicado a la ley del aborto que pretendió Gallardón que se aprobara. No solo no se aprobó, sino que además provocó su desaparición de la vida política española. Gallardón, me temo, se ha dado demasiada prisa para regresar al punto muerto. ¿A qué conclusiones podemos llegar después de este análisis cualitativo que les acabo de mostrar? Pues a las siguientes. La arquitectura sintáctica materializa en el discurso la estructuración conceptual que hacen los autores del país de los acontecimientos sobre los que escriben. Las estructuras gramaticales analizadas, junto con las cargas significativas que transportan, actúan a modo de indicios de la perspectivización que lleva a cabo el sujeto conceptualizador de los acontecimientos sobre los que escribe. Todas las estructuras analizadas se organizan desde el punto de vista de su contenido conceptual en dos escenarios que se activan en la mente del lector gracias a las unidades léxicas que se combinan en los distintos tipos de construcciones gramaticales. El catolicismo de Estado y la dictadura franquista proporcionan un punto de referencia para la conceptualización del partido en el poder y transportan la intención deslegitimadora de los autores, pues establecen una analogía entre el gobierno, una clarísima analogía entre el gobierno del PP y un periodo negativo de la historia de España que provocó el rechazo internacional y que se consideraba definitivamente cerrado. Voy a continuar yo, en este caso, en representación también de este grupo de investigación que ustedes conocen de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y tendría que empezar pidiendo disculpas por el hecho de que seamos nosotros las que tengamos que estar a estas horas tan terribles torturándoles, pero bueno, lo sentimos muchísimo de verdad. Pero adelante, ¿no? Me uno naturalmente y suscribo todos los agradecimientos que les ha señalado mi compañera Marina al principio, y efectivamente tanto a la Fundación como a la Universidad de Extremadura y como también a esa hilandera que ha tenido el mérito durante tantos años de crear una especie de eje en el que interviene pues, la Universidad de Cáceres, interviene también ya allí en Francia, por un lado Nantes, por otro lado París con el profesor Charodot, por otro lado Arras, y bueno, y nosotros también que finalmente nos hemos incorporado por fortuna a este grupo de amigos y de académicos. Así que esa hilandera, como he dicho, es Carmen Pineira y también les damos las gracias. Bueno, pues efectivamente, tal y como les ha introducido Marina al principio, yo me voy a ocupar de presentarles una segunda muestra de aproximación cognitiva al discurso político, esta vez desde la perspectiva de la metáfora conceptual, que es precisamente una de las parcelas que se ha mostrado más prolíficas a la hora de combinar ese maridaje del que les habló Marina al principio al exponer el marco teórico entre el análisis crítico del discurso y la lingüística cognitiva. Trataremos de comprobar, en nuestro caso, la eficacia de este mecanismo de categorización del pensamiento para delimitar la deixis ideológica de los actores políticos a través del análisis tanto de voces producidas por quienes vivieron los acontecimientos de la transición
como también de otras voces contemporáneas que a menudo recurren precisamente al retrato o realizan el retrato del adversario político, acudiendo a metáforas que, para ser comprendidas en su complejidad, necesitan recurrir a ese periodo de la historia española, a la transición. La teoría de la metáfora conceptual nació en los años 80 de la mano de los trabajos de Lakoff, de Johnson, de Turner, Covexes, entre otros. Parte de la consideración de la metáfora no como una expresión lingüística, tampoco como una fórmula retórica, sino que la concibe como una herramienta de conceptualización del pensamiento basada en la asociación entre dos dominios cognitivos: un dominio meta, por lo general complejo o abstracto, como es en nuestro caso el referido al mundo de la política, que categorizamos con el fin de explicarlo o de entenderlo mediante su proyección sobre un dominio fuente más sencillo, más concreto y por ello más asequible. Suele afirmarse que este modelo cognitivo contribuye poderosamente a delimitar el anclaje ideológico de los participantes en el discurso, quienes a través de él manifiestan su particular interpretación de los acontecimientos. Esa interpretación comienza desde el mismo instante en el que el productor del texto selecciona el dominio fuente sobre el que proyecta aquella realidad que pretende representar, porque es evidente que con ese dominio fuente traslada también, como han señalado Martin y White, su valoración, sus actitudes, sus creencias y sus emociones a propósito de ese mismo dominio. Es precisamente esta capacidad para delimitar la identidad y el anclaje ideológico de los interlocutores sociales la que ha hecho de la metáfora un recurso de gran eficacia en el discurso político, que tradicionalmente ha acudido a ella por dos motivos fundamentales. En primer lugar, por su capacidad para combinar la ruta central de la persuasión, de carácter lógica y racional, con la ruta periférica de carácter emocional. Hay que tener en cuenta que el productor de este tipo de discurso persigue que el interlocutor comparta una creencia y por ello la metáfora se comporta como una herramienta al servicio de las operaciones de apoyo y refutación argumentativa, combinando en ese sentido argumentación y emoción, logos y patos, en tanto que impone una manera de reflexionar en torno a un acontecimiento determinado y en un marco determinado. En segundo lugar, el discurso político acude a la metáfora porque, según señalan Lippmann o Landau, constituye una maniobra de simplificación del universo complejo de saberes, creencias y opiniones de quien la emplea y de quien la recibe y, por tanto, colabora eficazmente en los procesos cognitivos que intervienen en la producción e interpretación del discurso político. Los seres humanos, afirma Landau, somos avaros cognitivos y dado que la abstracción requiere más esfuerzo de procesamiento, muchas veces la gestionamos mediante metáfora. Con este andamiaje conceptual pretendemos un doble objetivo. En primer lugar, constatar que la metáfora ha constituido una herramienta eficaz para delimitar la deixis ideológica de quienes describieron y valoraron desde una perspectiva sincrónica un episodio trascendental de la transición española como es la legalización del Partido Comunista de España, asunto sobre el que, como saben, tenemos aquí a uno de sus grandes expertos, Alfonso Pinilla. En segundo lugar, comprobar que en nuestro discurso político actual el marco cognitivo de la transición continúa teniendo una gran vigencia como paradigma de la transformación pacífica del país, como sello de prestigio y por ello como criterio de evaluación de los políticos actuales que quedan legitimados o deslegitimados mediante metáforas cuya interpretación nos conduce a esta etapa de nuestra historia y particularmente a los artífices de este proceso a los que se confronta con los políticos contemporáneos. En cuanto al primero de estos objetivos, presentaremos una muestra de la eficacia de las proyecciones metafóricas para delimitar la ideología de las voces que en su día valoraron en la prensa escrita
un hito de la transición que, según hemos dicho, es la legalización del Partido Comunista de España, ocurrida el 9 de abril del 77. Recordemos que el proceso de reforma encaminado a transformar las leyes y las instituciones franquistas, tal y como nos ha expuesto magistralmente esta mañana el profesor Moradiello, fue un proceso liderado por Adolfo Suárez, quien, por un lado, tuvo que neutralizar la resistencia de los inmovilistas del régimen y, por otro, atraer a una buena parte de la oposición democrática. Con ese fin, Suárez propuso la Ley de Reforma Política, de la que también hemos hablado esta mañana, que, una vez aprobada, creaba las condiciones necesarias para la legalización de los partidos políticos, con la sola excepción del Partido Comunista de España. La oposición frontal del búnker, defensor del mantenimiento de la legalidad franquista y de amplios sectores del ejército, hizo que la legalización del Partido Comunista se convirtiera en un auténtico escollo para el proceso democrático. No olvidemos, además, que Suárez había manifestado con claridad su intención de oponerse a la legalización del Partido Comunista mientras no se produjeran cambios en sus estatutos, cosas que efectivamente acabó sucediendo. Efectivamente, el cambio en los estatutos del partido y su reacción pacífica ante ese acontecimiento que también se nos recordó esta mañana, el asesinato de los abogados ultraderechistas a manos, de los abogados de izquierda a manos de los ultraderechistas, en lo que se ha denominado la matanza de Atocha, tuvo como resultado el Sábado Santo de 1977 que el gobierno de Suárez legalizara el Partido Comunista de España, un hecho imprescindible para las fuerzas democráticas, pero el peor final posible de los 40 años del régimen de Franco para el búnker y el ejército. Esta misma polarización de la ciudadanía ante la inscripción del PSE en el registro de asociaciones políticas se aprecia naturalmente en la prensa. Periódicos como Informaciones o El País se congratulaban porque entendían que este hecho garantizaba la democracia. Otras publicaciones, en cambio, manifestaban su alarma o su indignación ante este acontecimiento. Tal es el caso del ABC o del Alcázar, periódico que representan la prensa de derecha y de ultraderecha y en los que nos vamos a centrar para analizar el modo en que categorizan mediante metáforas conceptuales este episodio de la transición. El periódico ABC, en la página 7 de su ejemplar del domingo 10 de abril de 1977, un día después de aquel sábado rojo en el que tuvo lugar la legalización, recoge algunas de las primeras reacciones procedentes de personalidades diversas, de filiación también diversas, tales como el entonces secretario del PSE, Santiago Carrillo, el socialista Tierno Galván, el falangista Raimundo Fernández Cuesta o el miembro de la Confederación Nacional de Combatientes, Juan García Carré. Es precisamente la valoración que nos ofrece este último la que focaliza nuestro interés y la que proyectamos precisamente en esa pantalla. Me parece un grave error la legalización del Partido Comunista Español, cuyas consecuencias pueden ser trágicas para España. Se ha dinamitado el 18 de julio con esta legalización. En una palabra, se ha traicionado a España y a todos aquellos que murieron en nuestra cruzada. Observemos cómo solo 3 metáforas han bastado al productor de este texto para dibujar su anclaje ideológico, para evaluar los acontecimientos y, por tanto, delimitar su posición ante unos hechos que en el sector de la ciudadanía al que se dirige esta voz se valoran como una traición y, consecuentemente, producen estupor. Mediante la primera de estas metáforas, la legalización del PSE se identifica con la dinamita, con un explosivo con capacidad para hacer saltar por los aires el 18 de julio. La segunda lo identifica con un acto de traición a España y a aquellos que murieron en la contienda civil española, categorizada aquí con un marcado sesgo ideológico, en la tercera metáfora como una cruzada, como una expedición militar, si nos atenemos a la definición que nos da el DRAE, contra los infieles para recuperar los santos lugares y no como una guerra fratricida entre compatriotas.
Esta conceptualización de la legalización del Partido Comunista como el relato de una traición se reitera un día después, el 11 de abril, en el editorial que con el título Gol publica El Alcázar, diario que tras la muerte de Franco se convirtió en vehículo de expresión del búnker hasta el punto de que en sus páginas llegó incluso a arengar a sus lectores a favor de un golpe de Estado. Haciéndose eco del sentir de la audiencia a la que se dirige, el Alcázar se manifiesta abiertamente en contra de este acontecimiento y de las circunstancias que lo rodearon, representándolo nuevamente como el relato de una traición, que consistió no solo en posibilitar la legalización, sino además en llevarla a cabo, haciendo creer a la opinión pública que se trataba de una acción ineludible a la vista de los dictámenes de las instancias judiciales consultadas por el gobierno. Pues bien, para representar esta traición, el editorial recurre a una metáfora continuada, enraizada en el marco del deporte, particularmente en el submarco del fútbol, que según han puesto de manifiesto múltiples investigaciones, se ha mostrado especialmente eficaz para conceptualizar los acontecimientos políticos. El fútbol, espectáculo omnipresente en nuestro entorno, constituye un modelo mental frecuentemente empleado en el discurso español para comentar subjetivamente los eventos de los que se habla, porque, como señala Van Dijk, representa la interfaz que combina lo personal y lo singular por una parte con lo social y lo compartido por otra. En este caso, los sucesos que culminan en la noticia inesperada y casi inverosímil para los españoles afectos al antiguo régimen de que el PSE se ha inscrito en el registro de asociaciones políticas, se describen en el editorial como un partido de fútbol en el que el equipo del que forman parte el Alcázar y sus lectores pierde el enfrentamiento porque uno de sus jugadores, identificado aquí con el gobierno presidido por Suárez, mete un gol en su propia portería de forma absolutamente intencionada. Este escenario se encarna en distintas metáforas conceptuales subordinadas a una metáfora troncal. La legalización del Partido Comunista es un gol en nuestra propia portería, que ya se infiere desde el mismo título, gol, y que se explicita en el párrafo que extractamos. El gol lo ha metido el gobierno en su propia portería, en la portería que se juró y perjuró que estaba defendida y bien defendida contra la amenaza comunista. La metáfora funciona aquí como un mecanismo de evaluación que pone al descubierto el menosprecio del autor por la actuación del gobierno, deslegitimado ante el receptor del artículo, contrario como su autor a que obtenga carta de naturaleza en el escenario político español el partido de Santiago Carrillo, la bestia negra del franquismo, el consejero de orden público durante la Guerra Civil y uno de los responsables de las matanzas de Paracuellos de Jarama. Con su discurso, el editorial del Alcázar se sitúa en las bases de las prácticas sociales y de los modelos cognitivos, dice Casero, de sus lectores, contrarios a la legalización, según hemos dicho, quienes consideran que juegan en el mismo equipo que el gobierno y particularmente que su presidente Adolfo Suárez, formado en las enseñanzas y las doctrinas de la Falange, y es vicesecretario del movimiento. En definitiva, aunque el texto continúa desarrollando múltiples metáforas enraizadas en el marco del fútbol, nos basta con esta muestra para corroborar la eficacia de este mecanismo en la fijación del perfil ideológico del productor del texto y, naturalmente, también de la audiencia a la que se dirige. La metáfora aquí actúa como un potente instrumento cognitivo que condensa en una fórmula compacta el relato de una traición. Como afirma Leikov, las metáforas llevan implícita una estructura narrativa. Todas ellas nos cuentan de modo condensado una historia en la que reconocemos héroes, villanos y víctimas. En cuanto al segundo de nuestros objetivos, queremos poner de manifiesto que, a pesar de que efectivamente, tal y como les ha recordado Marina y también esta mañana otros muchos compañeros nuestros que han participado en este encuentro han corroborado, a pesar de que en los últimos tiempos se han alzado voces que cuestionan la visión de este periodo de nuestra historia como paradigma de la transformación pacífica de una dictadura en una democracia,
gracia, la transición española continúa siendo un mito nacional que recibe el respeto y la admiración de los agentes sociales y políticos representativos de las más variadas y opuestas ideologías, de tal manera que el discurso político actual recurre a ella muchas veces como sello de prestigio, como criterio de evaluación de los políticos actuales que quedan legitimados o deslegitimados según sus conductas se ajusten o no a las atribuidas a los artífices de la transición. Con este propósito seguiremos el rastro de algunas de las metáforas conceptuales con las que el periodista Francisco Rosell deslegitima al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su artículo publicado en el periódico El Mundo el día 17 de febrero de 2019 con el título El caso extraño del doctor Sánchez y que se acompaña de esta ilustración de Ulises Culebro. Sí, no. Comprobaremos que con tales proyecciones el autor nos conduce directamente al periodo de la transición española con la finalidad de evaluar negativamente al político socialista midiéndolo con Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, modelos de conducta a partir de los cuales se deslegitima a Sánchez, cuyas actuaciones son contrarias a las desarrolladas por aquellos. Para contextualizar la aparición de tales correspondencias metafóricas, conviene tener en cuenta que el autor de este artículo analiza los hechos que condujeron al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a convocar elecciones para el pasado 28 de abril, no estas últimas que hemos vivido, sino las anteriores, después de que el Congreso de los Diputados tumbara el proyecto de presupuestos generales del Estado con el visto bueno de las fuerzas independentistas catalanas que se negaban a aprobarlo ante la negativa del Gobierno de atender a su demanda de convocar un referéndum sobre el derecho a la autodeterminación en Cataluña. Recordemos que 9 meses antes, tras la publicación de la sentencia del caso Gürtel, que reconocía la existencia en el Partido Popular de un sistema de corrupción institucional, Pedro Sánchez había resultado investido presidente en una moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy, apoyado, entre otros, por estas fuerzas independentistas catalanas. El título del artículo, por tanto, refiere metafóricamente al protagonista de la obra de Mary Shelley, el doctor Frankenstein, quien, al igual que Sánchez, muere devorado por la criatura que él mismo había engendrado. Una vez contextualizados los acontecimientos de los que nos habla el autor, identificamos en el texto una estrategia de deslegitimación de Sánchez que, entre otros recursos, se construye sobre la base de 3 metáforas conceptuales cuyo rastro nos conduce, como enseguida constataremos, al periodo de la transición española y particularmente a algunos de sus principales artífices, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, como les he dicho, primer y segundo presidente de la democracia. La primera de estas metáforas, Pedro Sánchez es un ex homo, instanciada en el fragmento que extractamos, nos conduce, como vemos, a la transición y particularmente a la figura de Suárez. Dice así el fragmento: la ministra Montero ha llegado a presentarlo cual ex homo mortificado como Adolfo Suárez. Con ella, el autor refuta, de manera irónica, como enseguida vamos a ver, la voz aludida de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien en el debate de presupuestos presentó al político socialista como una víctima acosada por las críticas de la oposición. En aquel entonces equiparó las recriminaciones de Pablo Casado y Albert Rivera a las actuaciones de Sánchez para negociar los presupuestos con, y cito textualmente, la catarata de insultos, invectivas y descalificaciones que Adolfo Suárez sufrió en su momento. Rosell rebate el paralelismo establecido por la ministra entre Sánchez y Suárez, proyectando al político socialista sobre la imagen de Jesucristo, tal y como Pilates lo presentó ante el pueblo, es decir, una persona lacerada, rota y de aspecto lastimoso. El autor del artículo argumenta que no es posible, como hace la ministra, atribuir a Pedro Sánchez el rol de víctima, porque, en su opinión, las críticas recibidas por el socialista no solo son merecidas, sino además inocuas, en contraposición con las que en su día atribuyó a Suárez
cruel e injustamente, dice el autor, Alfonso Guerra, compañero de filas de Sánchez y de la propia ministra, y según dicen las crónicas, el político más despiadado con el que tuvo que lidiar el conductor de la transición. Efectivamente, tal y como señala Rosell en este fragmento, Guerra acudió a diversas metáforas negativas que lo presentaron como el Taur del Mississippi, que no como un perfecto inculto procedente de las cloacas del franquismo, e incluso lo acusó de regentar la Moncloa como una whiskería. Las dos metáforas restantes, Pedro Sánchez es un transformista y Pedro Sánchez es un contorsionista, responden a la intención de recriminar al político socialista la ausencia de una trayectoria coherente en lo relativo a la cuestión territorial, pues en opinión del autor, la negociación con estas fuerzas independentistas catalanas para llegar al gobierno a través de una moción de censura no es compatible con la defensa del constitucionalismo. Dice Rosell: ¿cuántas caras tiene Sánchez? Probablemente tantas como horas el día. Su ejercicio de transformismo y contorsionismo se hará especialmente acusado hasta abril. La desacreditación de Sánchez se produce transmutándolo en el primer caso en transformista, en un artista que cambia rápidamente de indumentaria y de caracterización para representar distintos personajes, y en el segundo en un contorsionista, en ese espectáculo de circo consistente en la realización de diferentes movimientos con el cuerpo. Ambas metáforas, en definitiva, denuncian lo que para el autor, según afirma explícitamente, no es más que el comportamiento de un oportunista, dice él, capaz de representar cualquier papel con tal de saciar su ansia desmedida de poder. De nuevo, tal y como sucedía en el caso anterior, el rastro de esta metáfora nos conduce ineludiblemente a la transición, pues la deslegitimación de Sánchez se corrobora a través de su confrontación con el papel desempeñado por Leopoldo Calvo Sotelo, que, erigido en modelo de actuación, invalida las actuaciones del político contemporáneo opuestas a las de quienes en su día pilotaron la transformación democrática de España. Inmediatamente dice Rosell: ¿qué diferencia con un Leopoldo Calvo Sotelo que en estado de extrema unción política trabajó para aumentar las penas y someter a los militares del 23F al juicio del Tribunal Supremo? El autor contrapone la congruencia de Calvo Sotelo a la conducta errática de Sánchez, quien, al tiempo que apoya la aplicación del artículo 155 para restablecer el orden constitucional en Cataluña, pacta una moción de censura con los que promovieron esa ruptura constitucional. Frente a la congruencia del político de la transición, el transformismo, el contorsionismo de Sánchez, quien resulta descalificado por su capacidad para representar papeles irreconciliables y contradictorios, como explícitamente manifiesta Rosell cuando afirma que Sánchez-Stein se valdrá tanto de la tinta de calamar como de fomentar la confusión. Por consiguiente, tres metáforas conceptuales que diseñan el retrato negativo de Sánchez, quien es evaluado mediante su confrontación con los artífices de la transición, modelos paradigmáticos de políticos cuya altura no alcanzan los políticos actuales. En definitiva, este recorrido que hemos hecho de la mano de la transición española nos ha permitido constatar el rendimiento de esta herramienta de categorización del pensamiento para delimitar la deixis ideológica de los actores políticos. La metáfora incorpora con diligencia y concisión las coordenadas sociales, culturales e ideológicas con las que se sitúan los productores del discurso o en las que estos mismos sitúan al adversario. Hemos confirmado la aseveración de Semino de que la metáfora conceptual es parte esencial del conjunto de creencias compartidas que caracteriza a un grupo social determinado y que, consecuentemente, como señala Van Dijk, contribuye a la creación de espacios mentales cohesionadoras del grupo endógeno. En nuestro caso, el discurso procedente de los medios se convierte en una forma de representación identitaria que ordena, organiza e influye en la interpretación del mundo de su audiencia. Hemos advertido también que el poder de la metáfora deriva de su capacidad para activar en una fórmula condensada estrategias argumentativas y muy especialmente estrategias para entrar en contacto con los afectos de la audiencia, pues como advierte Charodot,
las emociones son el garante de la cohesión social, permiten al individuo constituir su sentimiento de pertenencia a un grupo, representan la vitalidad de la conciencia colectiva. A esta capacidad de condensar argumentación y emoción, logos y patos, hemos de añadir su potencial narrativo, pues con ella el usuario construye un relato que impone una determinada comprensión de la realidad en detrimento de otras. Finalmente, hemos constatado que a pesar de las voces disidentes que en nuestros días cuestionan, como se ha dicho aquí, la consideración de este capítulo de nuestra historia como el paradigma de un proceso de transformación pacífica de la dictadura a la democracia, el mito de la transición española mantiene hoy gran vigencia, como demuestra el hecho de que la evaluación de los políticos españoles contemporáneos se realice muchas veces utilizando como baremo el grado de adecuación de sus actuaciones a las de quienes protagonizaron los grandes hitos de la transición. En definitiva, a través de la metáfora y mediante la selección de los marcos cognitivos sobre los que proyectamos las realidades que pretendemos explicar, mediante la distribución de roles y finalmente mediante las emociones y evaluaciones que suscita, los actores políticos combinan argumentación y emoción por medio de una fórmula de valor eminentemente narrativo, porque las narraciones, mucho más persuasivas que las argumentaciones, son historias que se desarrollan en la interacción social para dotar al mundo de un sentido. Por ello, afirma Fisher, cada grupo social tiene su propia narrativa y es esta la que utilizan y moldean para conectar con sus lectores los medios de comunicación que asumen una posición central en la mediación simbólica de las experiencias sociales. Muchísimas gracias por toda la paciencia.